Bienvenidos al estudio del Zohar. Veníamos viendo el momento en que los hermanos de Yosef llegan a Egipto, cuando sobre el mundo hay una gran hambruna. Ya vimos los motivos de dicha hambruna. Y vimos que Yosef reconoce a sus hermanos, pero él tiene misericordia hacia ellos. El Zohar nos dice ahora: Y se acordó Yosef de los sueños que había soñado. Génesis 42:9. Rabbi ya abrió la discusión con el versículo: cuando cae tu enemigo, no te alegres. Cuando tropieza, no se regocije tu corazón. Proverbios 24:17. Ven y mira, el Santo bendito sea creó al hombre para que fuera digno de su gloria, para que le sirviera siempre y estuviera ocupado con la Torá día y noche, porque el Santo bendito sea siempre toma deleite en la Torá. Cuando el Santo bendito sea creó a Adán, le presentó la Torá y le enseñó a conocer sus caminos. ¿Cómo sabemos esto? De las palabras: entonces él la vio y la dio a conocer, la estableció y también la escudriñó. Lo que es seguido por la frase: y al hombre le dijo, he aquí que el temor de Hashem es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28:27. Debido a que inquirió dentro de ella, pero no la cuidó, transgredió el mandato de su Señor, y fue capturado por su pecado. Todos los que transgreden un precepto de la Torá quedan atrapados por ello. El rey Salomón, que era el más sabio entre todas las personas del mundo, transgredió un solo precepto de la Torá, al tener muchas esposas, e hizo que su reino pasara de él, porque como dijeron los sabios, Asmodeo hizo de él un hombre ignorante, y causó que su reino se dividiera desde el tiempo de sus hijos. Esto es aún más cierto para aquellos que transgreden muchos preceptos de la Torá. Y bien, dado que Yosef conocía la Torá por haberla aprendido de su padre, ¿por qué cuando sus hermanos cayeron en sus manos lo sometió a todas esas pruebas? Lejos estamos de pensar que fue por un espíritu de venganza que abundó en acusaciones contra ellos. Su único propósito fue hacer que ellos trajeran consigo a su hermano Benjamín, del cual estaba anhelante su corazón. Y ciertamente no los dejó afligirse, como leemos luego. Entonces Yosef les ordenó que llenaran sus vasijas con grano. Rabbi Yehuda dijo: después de que el Santo bendito sea creó la luna, él la tuvo siempre ante sus ojos, como se menciona en Deuteronomio 11:12. Respecto de esto también está escrito: entonces él la vio y la dio a conocer, la estableció y también la escudriñó. Él la vio significa que por su providencia el sol se reflejó en ella. El término Vayesapra, que significa y la dio a conocer, lo podemos traducir por la frase: la hizo como un zafiro. Las palabras la estableció indica que la estableció de modo que pudiese apropiadamente encuadrar en 12 divisiones, es decir, la división de Tierra Santa según las 12 tribus, y ser luego distribuida entre 70 reinos, correspondientes a las 70 naciones o lenguas en que el mundo se dividió, de acuerdo a la enumeración que da el capítulo 10 del Génesis, sostenidas por 70 columnas celestiales, para que estuviese perfectamente iluminada. El término, y la escudriñó, indica para guardarla con vigilancia eterna y constante. Y al hombre le dijo: he aquí que el temor del Eterno es la sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia, pues la sabiduría es el medio de adquirir el temor del Santo bendito sea. Y la inteligencia es el poder para separar y mantener alejado el desperdicio, y así llegar a un conocimiento y a una visión de la gloria del Rey Altísimo. Una vez Rabbi Yossi se levantó de noche para estudiar la Torá, cuando había un cierto señor de Judea con él en la casa. Rabbi Yossi comenzó a exponer el versículo: ningún provecho traen tesoros de maldad, pero la justicia libera de la muerte. Proverbios 10:2. Dijo: no hay provecho para los hombres que no se ocupan con el estudio de la Torá, y solo persiguen asuntos mundanales para amasar tesoros de maldad, de los que está escrito: y esas riquezas perecen por mala ventura. Pero la justicia libera de la muerte a aquellos que se ocupan con el estudio de la Torá, y conocen sus caminos.
porque a la Torá se la llama el árbol de vida, y también se la llama como leemos, y habrá justicia con nosotros, Deuteronomio 6:25. La palabra hebrea que significa justicia, también puede tener aquí su significado literal de caridad, sedaká. Pero los dos significados, Torá y caridad, son idénticos en esencia, pues la mayor caridad que puede hacerse es enseñar la Torá a alguien que no la conoce. El de Judea observó, también tiene el significado de paz. A lo que Rabí Yossi respondió, seguramente es así. Entonces el de Judea se le acercó y comenzó a discurrir sobre el versículo. El que labra la tierra tendrá abundancia de pan, pero el que sigue tras de cosas vanas tendrá pobreza suficiente. Proverbios 28:19. Dijo, este versículo presenta una dificultad. Pues, ¿acaso se puede suponer que el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, haya dicho que corresponde al hombre dedicarse a labrar la tierra y descuidar la vida eterna? Pero hay en esto un sentido interno. Entonces el de Judea citó el versículo, y lo puso en el jardín de Edén para labrarlo y mantenerlo, Génesis 2:15. Dijo, esta sentencia, como ya se explicó, contiene una alusión a los sacrificios. El objeto del verbo labrar es el rey más alto. Y de mantener, indica al rey inferior. Abarcando el uno el mundo superior, y el otro el mundo inferior. Esotéricamente se refiere uno a recordar, y al otro se refiere el observar. De ahí que aquí la tierra es una alusión al jardín de Edén, que al hombre le toca labrar y mantener, de modo de hacer correr sobre él las bendiciones de lo alto, con lo que él mismo recibirá también bendiciones. Obsérvese que el sacerdote, el Cohen, que bendice al pueblo es bendecido, como está dicho, y yo los bendeciré, Números 6:27. De ahí que, el que labra el suelo tendrá abundancia de pan, lo que es decir, alimento celestial. Pero aquel que sigue tras de cosas vanas, el que se dirige al otro lado, tendrá seguramente suficiente pobreza. Rabí Yossi observó, feliz eres tú al ser capaz de brindar semejante exposición. El de Judea siguió entonces con un discurso sobre el versículo, un hombre fiel tendrá bendiciones abundantes, Proverbios 28:20. Dijo, esto se refiere al hombre que pone su confianza en el Eterno, como Rabí Yossi el anciano, el cual, aunque tenía alimento para el día, no quería preparar su vianda antes de que hubiese rezado por su pan diario al Rey Santo, y acostumbraba decir, no hemos de comer antes de haber obtenido permiso del rey. Ese mismo texto de Proverbios dice después, pero el que se apresura a ser rico no quedará sin castigo, porque rehúsa dedicarse a la Torá, que constituye la vida de este mundo y la vida del mundo por venir. Entonces dijo el hombre, siendo ahora el tiempo para que nos ocupemos con el estudio de la Torá, hagámoslo así. Comenzó a exponer sobre el tema de los sueños, y dijo, leemos, y Yosef recordó los sueños que soñó de ellos. Esto es cuando los vio inclinándose a él, evocó su sueño acerca de las gavillas de ellos que se inclinaban ante la gavilla de él. Además, uno debe recordar un buen sueño, porque aunque no hay olvido ante el Santo bendito sea, sin embargo si el hombre olvida, el sueño también será olvidado. Un sueño que no es recordado puede no haber sido soñado, y por eso un sueño olvidado y salido de la mente nunca se cumple. Por eso Yosef guardó fresco en su memoria su sueño, sin olvidarlo nunca, de modo que pudiese volverse verdad, y constantemente esperaba su cumplimiento. Y él les dijo, sois espías. Aunque recordaba su sueño, no lo mencionó ante ellos, y solamente dijo sois espías. Rabí Yossi discurrió sobre el versículo, pues un sueño viene a través de una multitud de asuntos, y la voz del necio viene a través de una multitud de palabras, Eclesiastés 5:2. Ya se explicó que los sueños están a cargo de una jerarquía de custodios, de modo que algunos sueños son totalmente verdaderos y otros son una mezcla de verdad y falsedad. Pero a quienes son verdaderamente justos nunca se les comunican mensajes falsos, sino que todo lo que ellos dicen es verdad. Obsérvese que de Daniel está escrito, entonces, en una visión de la noche, el secreto fue revelado a Daniel. Y también dice,
Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, entonces escribió el sueño, Daniel 7:1. Y de aquí aprendemos que si el sueño hubiera contenido falsedad, no se lo habría transcrito en las Escrituras. Cuando las almas de los verdaderamente justos ascienden, nada entra en contacto con ellas, salvo seres sagrados que les comunican palabras de verdad, palabras en las que se puede confiar que nunca resultarán falsas. Es verdad que hay una tradición según la cual el rey David nunca vio un sueño feliz, de modo que podríamos suponer que se le han mostrado cosas falsas en sus sueños. Pero la verdad es que David fue en toda su vida un hombre comprometido en hacer la guerra, en derramar sangre, y de ahí que todos sus sueños fueran de infortunio, de destrucción y ruina, de sangre y derramamiento de sangre, y no de paz. Posiblemente os asombréis de cómo a menudo a un hombre bueno se le muestra un mal sueño. La explicación es que aquello que él ve en tales sueños es el mal que adhiere a los que transgreden los mandamientos de la Torá y los castigos que les serán distribuidos en el otro mundo. Y el hombre bueno ve todo esto en sus sueños para que el temor de su amo siempre esté con él. Así está dicho, y el Eterno ha hecho que el hombre lo tema, Eclesiastés 3:14. Lo que se explicó como refiriéndose a los malos sueños. Entonces, esta es la razón por la que el hombre justo ha de ver un mal sueño. Hemos aprendido que cuando un hombre ha tenido un sueño, ha de descargarse de él ante quienes son sus amigos, de modo que ellos puedan expresarle sus buenos deseos y pronunciar palabras de buen augurio. Deseo que es pensamiento, es el comienzo de todas las cosas, y expresión es el acabamiento. Y así un profundo simbolismo se habrá efectuado, y todo habrá sido para bien. Así los amigos de un hombre han de afirmar la buena interpretación, y así todos estarán bien. Entonces, vemos que el Santo Bendito sea comunica a cada hombre, por medio de sueños, del grado y el matiz de color adecuado al grado y al matiz de color del hombre mismo. El de Judea observó luego, seguramente, solo el hombre bueno está hecho para ver sueños verdaderos. Cuando un hombre está dormido en la cama, su alma lo abandona y revolotea de un lugar a otro hacia el mundo superior, y entra tan lejos como puede, y grupos numerosos de espíritus puros que atraviesan el mundo se encuentran con ella. Si ella es digna, asciende a lo alto y ve cosas notables, pero si no, ella cae en las manos del otro lado, que le comunica cosas mentirosas, o cosas que han de ocurrir en breve. Y cuando el hombre despierta, el alma le comunica lo que vio. Así el hombre injusto ve un sueño feliz, pero no verdadero, de modo de apartarlo de la senda de la verdad. Porque cuanto más se aparta de la senda recta, más lo contaminan. Del mismo modo que quien se dispone a purificarse es purificado desde arriba, y quien se dispone a contaminarse es similarmente contaminado desde arriba. Esto ya se explicó en otra parte. Así Rabbi Yossi y el de Judea discurrieron hasta que alboreó la mañana. Entonces Rabbi Yossi observó, seguramente la razón por la cual el nombre de Yosef no se menciona en relación con los estandartes de las tribus, en el capítulo 3 del libro de Números, es que se exaltó por encima de sus hermanos. El de Judea dijo, he oído decir que Yosef derivó del mundo del varón, mientras que sus hermanos derivaron del mundo de la hembra. Por esta razón él no fue incluido entre ellos. Así está escrito, todos nosotros somos hijos de un hombre. Donde la palabra que significa nosotros, anahnu, se escribe defectuosamente, nahnu, sin la letra alef. La alef es la imagen del principio masculino, frente a la bet, que es la imagen del principio femenino. Y como los hermanos no exhibieron el simbolismo del pacto, el alef fue apartado de ellos, y ellos quedaron con el aspecto femenino en compañía de la Sejiná. Pero luego dijeron, nosotros somos hombres rectos, Génesis 42:31. Empleando la plena forma anahnu, para decir, nosotros, y que contiene el alef. Y sin haberlo, tuvieron razón, pues Yosef estaba con ellos presente. Además, esta opinión cuenta con el apoyo del pasaje, y ellos dijeron, nosotros tus servidores somos 12 hermanos, en Génesis 42:13.
Aquí Yosef fue claramente incluido en el número 12, y de ahí que ellos usaran similarmente la forma plena para decir, nosotros somos, es decir, anagno, y no la forma defectiva anagno. Rabbi Yossi observó, todas estas exposiciones que acabamos de dar, han agradar al santo bendito sea, pues la Sejina no parte de aquí, en concordancia con el versículo, pues los que temían al Eterno hablaban el uno con el otro, y el Eterno escuchaba, y oía, y ante él se escribía un libro de recuerdo para aquellos que temían al Eterno. Malaquías 3:16. Vemos ahora que el texto del Génesis dice, y los puso juntos bajo custodia 3 días. Rabí Eleazar dijo, esos 3 días corresponden a los 3 días durante los cuales los hombres de Sichem estuvieron enfermos o dolientes, lo ya mencionado en Génesis 34:25. Observad que está escrito aquí, y Yosef les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, con lo que les mostró que no iba a actuar respecto de ellos en la manera en que ellos habían actuado hacia Sichem. Pues mientras ellos primero hicieron que el pueblo de Sichem tomara sobre sí el sagrado rito del pacto, que la palabra Sot simboliza, luego los exterminaron hasta el último hombre. Yosef por su parte dijo, haced Sot, o sea, haced esto y viviréis. ¿Por qué? Porque yo temo al Eterno, y guardo la santidad del pacto. Todo este procedimiento fue únicamente en consideración a Benjamín. Y ellos dijeron el uno al otro, somos verdaderamente culpables respecto de nuestro hermano. La frase, uno a otro, que literalmente se puede entender como, un hombre a su hermano, se refiere a Simón y Leví. Y la misma referencia se halla contenida en las palabras, antes de que ellos vendieran a Yosef, y dijeron el uno al otro, mirad, viene este soñador. ¿Cuál es hombre y cuál es hermano? Hombre debe referirse a Simón, como en el pasaje, he aquí que vino un hombre de los hijos de Israel, Números 25:6. Simón se arrepintió de su acción y lloró y sintió remordimiento y dijo, nosotros somos verdaderamente culpables. Y fue por su arrepentimiento que el buey se convirtió en su emblema, el mismo que el de Yosef, del cual está escrito, como el primogénito de su toro es la gloria de él, Deuteronomio 33:17. Por esa razón leemos que ahora dice, y él tomó a Simón de entre ellos, pues Yosef deseaba separarlos de la influencia de Leví, pues estando los dos juntos podían encontrar motivo de cargo contra él. Y lo ató delante de los ojos de ellos. Ya se explicó que solamente ante los ojos de ellos lo había atado, pero después de que ellos partieron le obsequió alimento y bebida. No se ha de suponer que Yosef obró en el espíritu del versículo, si tu enemigo tuviere hambre, dale pan que comer, y si tuviere sed dale agua que beber, porque así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Proverbios 25:21. Yosef era hombre demasiado justo para eso. Por consiguiente, lejos estaba de Yosef el actuar en ese sentido. En realidad, actuó como un hombre hacia su hermano, en amor verdaderamente fraternal, sin ningún otro motivo. Y no solamente hacia Simón, sino hacia todos sus hermanos actuó así, como está escrito, entonces ordenó llenar las vasijas de ellos con cereal, y darles provisión para el camino, y así se hizo para ellos. Todo eso lo hizo en un espíritu de fraternidad. Rabí Yossi inició un discurso sobre el versículo, aunque estén robustos y sean también muchos, asimismo serán esquilados y desaparecerán. Aunque te he afligido, no te afligiré más, escrito en el libro del profeta Nahum 1:12. Este versículo ha sido expuesto de la manera siguiente. Cuando un pueblo vive en paz y no alberga en su seno personas pendencieras, el santo bendito sea tiene compasión de él, o sea de ese pueblo, y no se le aplica justicia rigurosa, aunque adore ídolos. Esto está en armonía con el versículo, Efraín está apegado al servicio de ídolos, déjalo solo, Oseas 4:17. En la expresión, y ellos serán también esquilados, la palabra, también, continúa el pensamiento de la palabra paz, que la precede, agregándole caridad, que es paz. Pues quien promueve caridad promueve paz, a la vez en el mundo superior y en el mundo inferior.
los que son mutilados, significa aquellos que se dejan mutilar de su sustancia, dedicándose a la caridad. Acerca de ellos el versículo dice, y ello fallecerá. No dice como hubiéramos esperado, ellos fallecerán, sino, ello fallecerá, es decir, el juicio airado del cielo. La palabra pasar, en la expresión, fallecieron o pasaron de este mundo, se emplea en una relación similar en el versículo, hasta que la indignación hubiera pasado, Isaías 26:20. La siguiente es una interpretación alternativa. Así dice el Eterno, si son perfectos. Esto es una alusión a Israel, a quien favoreció con el pacto que ellos, los de Israel, debían guardar constantemente, de modo de ser perfectos en todos lados, a la vez en lo alto y aquí en lo bajo. Pues de otro modo el hombre es defectuoso en todo sentido. Así está escrito, anda delante mío y sé perfecto, Génesis 17:1. Que implica que Abraham, antes de que el signo del pacto fuese confirmado en él, era defectuoso. De ahí, si son perfectos serán igualmente muchos. Que es como decir, si los hijos de Israel observan este precepto por el cual se vuelven perfectos, y no permanecen en un estado de incompletos, crecerán y se multiplicarán, dado que las almas no descienden al mundo salvo a través del pacto. El versículo continúa, y así, si serán circuncidados, pasará por alto. Refiriéndose la última parte a la mancha de los no circuncisos, que se les había pegado antes. A su vez, la siguiente es otra interpretación del versículo, así dice el Eterno, si son perfectos. Esto es una alusión a los hijos de Jacob, que mientras se hallaban en presencia de Yosef eran perfectos en cuanto estaban junto a él, que guardaba la pureza del pacto. Pero cuando ellos se separaron, habiéndose ido y dejado atrás a Yosef y a Simón, entonces él estaba airado, y fue invocado el juicio por causa de ellos. En este pasaje, el término abar, que literalmente significa pasar, indica de manera similar enojo en el versículo, porque el Eterno será lleno de enojo, golpeando a los egipcios, Éxodo 12:23. Obsérvese que hay un juicio severo y un juicio suave, y cuando el juicio suave se nutre del severo, él mismo se vuelve áspero y formidable. Cuando el juicio se invoca contra Israel, el que se ejerce es un juicio suave, que no ha sido endurecido por el juicio severo. Pero cuando el juicio se invoca contra las naciones idólatras, el juicio suave se endurece por la severidad del juicio en lo alto, y se vuelve terrible. Así está escrito, y el Eterno estará lleno de ira al golpear a los egipcios. Donde el término beabar, y él pasará, indica que él se vuelve lleno de ira e indignación y aplica el castigo. Nótese de paso que cuando 10 se reúnen en la sinagoga, y uno de ellos se va, Dios se enoja con él. Según otra interpretación, la segunda parte del versículo dice, e igualmente ellas, es decir, las malas acciones del hombre serán retiradas, y pasará por alto. ¿Qué pasará por alto? Rabí Simón dijo, cuando el alma deja este mundo, ha de pasar por muchas pruebas antes de que alcance su lugar. Y finalmente hay un río perpetuamente fluyente de fuego, que todas las almas han de pasar y bañarse en él. Este obviamente no es un fuego físico. ¿Y quién es el que puede soportarlo y pasar por él sin temor? El alma del justo pasa sin temor y se encuentra en el lugar santo de él. Y el hombre que ha hecho caridad en este mundo, habiendo dado de sus bienes a fines caritativos, de un hombre así está escrito, y él pasará, es decir, pasará a través de esa región sin temor. Y un heraldo proclamará ante esa alma, y aunque yo te he afligido, no te afligiré más, Nahum 1:12. Porque, quien es merecedor de pasar por esa región está exento de cualquier prueba ulterior. Cabe preguntar, ¿qué necesidad había para registrar todos estos incidentes respecto de Yosef y sus hermanos? Sin embargo, la Torá es la encarnación de la verdad, y todos sus caminos son caminos de santidad. No hay en la Torá palabra que no contenga verdades y ejemplos sublimes y santos, recónditos para el hombre, para que éste les preste atención y siga. En relación con esto,
Rabí Yossi comenzó un discurso sobre el versículo, no digas, yo devolveré el mal. Espera al Eterno y Él te salvará, Proverbios 20:22. Dijo, obsérvese que el Santo bendito sea hizo al hombre con la finalidad de que se atuviera firmemente a la Torá, y anduviera por el camino de la verdad, hacia el lado derecho, y no hacia el lado izquierdo. Y como deben ir a la derecha, los hijos de los hombres han de abundar en amor el uno por el otro, y excluir de su seno la enemistad, de modo de no debilitar el lado derecho, que es el lugar al que tiende y adhiere Israel. Por esta razón existe un buen instigador y existe un mal instigador. Y corresponde que Israel haga que el buen instigador sea dueño sobre el mal instigador, mediante buenas acciones. Pero cuando un hombre se dirige a la izquierda, el mal instigador adquiere dominio sobre el buen instigador, y después de haber sido incapacitado es restaurado a la fuerza por los pecados del hombre, pues esta carga de aflicción solo se fortalece por los pecados del hombre. De ahí que cuadra que el hombre vea que el mal instigador no se fortalezca mediante sus pecados. Tanto más que es al buen instigador a quien se ha de dar más poder, y no al mal instigador. De ahí que la Escritura nos enseña, no digas, yo completaré el mal, sino que más bien, espera al Eterno y Él te salvará. Según otra interpretación, el primer versículo nos enseña no devolver mal por bien, pues el que retribuye mal por bien, el mal no saldrá de su casa, como dice en Proverbios 17:13. Y más aún, el hombre hasta debe abstenerse de pagar mal por mal, sino que debe esperar al Eterno, y Él te salvará. Esta enseñanza tuvo su ejemplo en Yosef el justo, el cual se abstuvo de devolver mal a sus hermanos cuando ellos cayeron en manos de él. Se dirigió a sí mismo las palabras, espera al Eterno, y Él te salvará. Porque temió al Santo bendito sea. Así dijo a los hermanos, haced esto, y viviréis. Rabí Abba comenzó un discurso sobre el versículo, como aguas profundas es el consejo en el corazón de un hombre, pero el varón de entendimiento lo sacará. Proverbios 25. Dijo, la primera cláusula de este versículo puede aplicarse al Santo bendito sea, que con profundo consejo moldeó los acontecimientos por la mano de Yosef, de modo de ejecutar su decreto. Pero un varón de entendimiento lo sacará, se ejemplifica con Yosef, que reveló esas cosas profundas que el Santo bendito sea decretó para el mundo. Luego, el consejo del corazón de un hombre es como aguas profundas, se ejemplifica con Yehudá en el momento en que se acercó a Yosef en nombre de Benjamín, como se explicó en otra parte. Mientras que, un varón de entendimiento lo sacará, se ejemplifica con Yosef. Rabí Abba estaba un día sentado a la puerta de Lida, cuando vio un hombre venir y sentarse en un andamio que sobresalía del suelo. Estando cansado del viaje, se durmió. Rabí Abba vio una serpiente que se deslizaba subiendo hacia el hombre, pero antes de que lo hubiera alcanzado, cayó del árbol una rama y la mató. Entonces el hombre despertó y viendo frente a sí la serpiente, se levantó. Y en cuanto lo hizo, el andamio se estrelló en el hueco de abajo. Rabí Abba se le acercó entonces y le dijo, cuéntame qué has hecho para que el Santo bendito sea realizara para ti 2 milagros. El hombre respondió, nunca nadie me hizo daño sin que yo hiciera la paz con él y le perdonara. Más aún, si yo no podía hacer paz con él, no me daba descanso antes de haberlo perdonado, junto con todos aquellos que me habían vejado. Y en ningún momento me preocupé por el mal que el hombre me había hecho. Más todavía, desde ese día me empeñé por mostrarle bondad a ese hombre. Entonces Rabí Abba lloró y dijo, los actos de este hombre superan aún a los de Yosef, pues Yosef mostró clemencia hacia sus propios hermanos, a los cuales naturalmente debía compadecer. Pero este hombre hizo más, y era justo que el Santo bendito sea hiciera por él un milagro tras otro. Rabí Abba comenzó entonces un discurso sobre el versículo, el que camina rectamente camina seguro, pero el que pervierte sus pasos será conocido. Proverbios 10:9.
El que camina rectamente significa el hombre que sigue los caminos de la Torá, y uno así camina seguro, no pudiendo dañarlo las fuerzas malignas del mundo. Pero el que pervierte sus caminos y se aparta del camino de la verdad, será conocido, es decir, se volverá un hombre marcado para todos los ejecutores de juicio. Y su imagen nunca será olvidada hasta que sea llevado al lugar asignado para la retribución. Pero al que anda por el camino de la verdad, el Santo bendito sea lo toma bajo su amparo, de modo que no sea conocido o reconocido por los ejecutores de juicio. Felices los que andan por el camino de la verdad y así marchan seguros en el mundo, sin temor en este mundo y en el mundo por venir. Vemos que el Génesis nos sigue contando. Y los hombres estaban asustados, porque fueron traídos a la casa de Yosef. Rabí Yossi dijo: desdichados los hombres que no conocen la Torá ni saben reflexionar sobre los caminos de ella. Desdichados ellos cuando el Santo bendito sea los llame a rendir cuenta por sus acciones, y levante el cuerpo y el alma para reclamarles el pago de la pena por todos sus actos cometidos, antes de que el alma se hubiera separado del cuerpo. Ese será el día del juicio, en el que están abiertos los libros y se hallan presentes los acusadores. En ese momento la serpiente estará alerta para morder al hombre, palpitando en todos sus miembros para asaltarlo. Entonces el alma se separará del cuerpo y partirá y será llevada, sin que ella sepa a dónde. Desdichado aquel día, día de ira e indignación. De ahí que corresponde que el hombre luche diariamente con su mal instigador, y para figurarse cómo será el día en que estará ante el rey para ser juzgado, cuando quieran abatirlo al suelo y echarlo a perder, mientras el alma se separe de él. Se nos ha enseñado que corresponde que el hombre siempre levante al buen instigador contra el mal instigador. Si este parte, está bien, pero si no, el hombre debe estudiar la Torá, pues nada hay tan bien calculado como la Torá para aplastar al mal tentador. Si el parte, está bien, pero si no, que el hombre le recuerde el día de la muerte, para de este modo someterlo. Esta afirmación merece ser considerada. Sabemos que el mal instigador y el ángel de la muerte son uno y lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que el ángel de la muerte pueda ser intimidado por el pensamiento del día de la muerte, si él mismo es el asesino de los hijos de hombres, y esto es su alegría? Y de hecho todo su propósito al apartar a los hombres es traerlos a esto. Pero la verdad es que el propósito de recordar el día de la muerte es primordialmente humillar el corazón del hombre, porque el mal instigador solamente mora en un lugar donde son exuberantes el orgullo y la embriaguez. Pero allí donde encuentra un espíritu quebrantado deja al hombre solo. Obsérvese que el buen instigador requiere el gozo de la Torá, y el mal instigador el gozo del vino y la lujuria y la arrogancia. De ahí que el hombre ha de temer constantemente ese gran día, el día del juicio, el día del cómputo, cuando no habrá nadie para defenderlo, salvo sus propias buenas acciones que realizó en este mundo. Si los hermanos de Yosef, que fueron todos hombres valerosos, sintieron temor al ser conducidos por un joven a la casa de Yosef, ¿cuánto mayor será el temor del hombre cuando el Santo bendito sea lo cite a juicio? De ahí que corresponde a un hombre afanarse lo más posible en este mundo para fortalecerse en el Todopoderoso, y poner su confianza en Él. Porque entonces, aunque pueda haber pecado, si se arrepiente con toda sinceridad, como su fortaleza está en el Santo bendito sea, será como si no hubiera pecado. Los hermanos estaban asustados a causa de su pecado al haber robado a Yosef, pues si no hubieran pecado no habrían tenido ningún motivo para temer, porque solamente los pecados de un hombre quebrantan su coraje y lo privan de fuerza, por la razón de que el buen instigador está al mismo tiempo enervado y desprovisto de poder, para luchar con el mal tentador.
Esto se implica en las palabras, ¿qué hombre hay allí que es temeroso y pusilánime? En Deuteronomio 28. Debido a pecados que pudo haber cometido y que son la ruina de un corazón animoso. Durante muchas generaciones el Santo bendito sea impuso pago por los pecados de las tribus, pues él nada olvida. Pero él impone compensación de generación en generación, y la sentencia conserva su vigor hasta que es plenamente cumplida. Esto lo ejemplifica el caso de Ezequías. Ezequías pecó al exponer los misterios del Santo bendito sea a la vista de naciones idólatras, a las cuales, como se dice en Isaías 39:2, mostró su casa de tesoro. Por eso Dios le envió, por intermedio de Isaías, un mensaje que decía: He aquí que vienen los días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres depositaron hasta hoy. Por su pecado al descubrir lo que debía quedar oculto, se dio oportunidad al otro lado, a las fuerzas siniestras, de obtener dominio sobre ello. Porque, como ya se explicó, la bendición permanece sobre lo que queda oculto, pero tan pronto que es descubierto, la otra región adquiere ámbito para ejercer dominio sobre ello. Está escrito: todos los que la honraron la desprecian, porque han visto la desnudez de ella. Esto se explica de la manera siguiente: cuando Merodach-Baladán, rey de Babilonia, envió un obsequio a Jerusalén, lo que se relata en Isaías 39:1, envió una carta en la que primero decía: paz a Ezequías rey de Judá, y la paz sea con el gran Dios y paz para Jerusalén. Pero en cuanto la epístola salió de sus manos, reflexionó que no había hecho bien al poner el saludo del servidor antes que el de su amo. Así es que se levantó de su trono, avanzó 3 pasos, tomó de nuevo su epístola y escribió en su lugar otra, encabezada así: paz sea con el gran Dios, paz sea a Jerusalén, y sea paz a Ezequías. Así fue honrada Jerusalén. Pero luego, todos los que la honraron la despreciaron, por la razón de que ellos habían visto la desnudez de ella, por la acción de Ezequías. Pero como Ezequías era muy justo, el castigo fue postergado durante su vida. No obstante, visitó a sus descendientes después de él. De manera análoga, la culpa de las tribus no trajo su castigo hasta un tiempo posterior, porque el juicio de lo alto no tendría poder sobre ellos hasta que llegare un tiempo oportuno para ello. De ahí que quien está cargado de pecados se halla siempre en temor. Como está dicho: y temerás noche y día, Deuteronomio 28:66. El Génesis nos sigue diciendo ahora: y él levantó sus ojos y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. Rabí Hillá inició una exposición sobre el versículo: la esperanza postergada enferma al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13:12. Esto traduce la enseñanza tradicional a efectos de que el hombre, al rezar al Todopoderoso, no observe demasiado minuciosamente si su plegaria recibe o no respuesta, para que los numerosos acusadores que haya fuera no vengan a escudriñar sus actos. El sentido subyacente en la primera parte del versículo es que, si un hombre piensa demasiado acerca de si su plegaria recibirá respuesta, provoca enfermedad del corazón. Es decir, provoca a ese espíritu que constantemente lo ensombrece en su afán de acusarlo en lo alto y en lo bajo. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida, es decir, como nos enseña la tradición, quien desea que el Santo bendito sea acepte su plegaria, será diligente en el estudio de la Torá, que es el árbol de vida. Y así el deseo es cumplido. O más realmente puede decirse que viene. Deseo significa el grado que preside sobre todas las plegarias y las eleva a la presencia del Rey Altísimo. Mientras que la palabra viene se emplea aquí como en la frase en la noche ella viene, escrito en Esther 2:14.
y significa que el deseo asciende ante el Rey Altísimo, de modo de cumplir el deseo del hombre. Alternativamente, esperanza postergada enferma al corazón, es una alusión a ese otro lugar malo, en el que la plegaria del hombre puede ser postergada mientras pasa de mano en mano, y así deja de alcanzar su destino, porque pasó de capitán a capitán, y fue de nuevo bajada al mundo. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Se refiere a la esperanza que no pasa de uno a otro de esos capitanes, sino que es otorgada al hombre por el Santo bendito sea directamente. Pues si es postergada entre esos capitanes, está expuesta al escudriñamiento y a la crítica de numerosos acusadores que pueden impedir que sea acordada. No ocurre lo mismo con la esperanza que sale directamente de la corte del rey. Esta esperanza es inmediatamente concedida al hombre con independencia de sus méritos. Luego, la esperanza postergada enferma al corazón se ejemplifica en Jacob, cuya esperanza con respecto a Joseph fue postergada por largo tiempo. Mientras que el deseo cumplido es un árbol de vida, se ejemplifica en el caso de Benjamín, dado que solo transcurrió un tiempo breve entre el pedido de Joseph de que pudiese ser traído a él, y su efectiva llegada, de la que está escrito, y él levantó sus ojos, y vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre. Las palabras, el hijo de su madre, en este pasaje indican que Benjamín era la imagen misma de su madre. Rabí Yossi dijo, como ya se ha escrito, y Joseph vio a Benjamín con ellos. Entonces, ¿por qué la escritura repite, y él levantó sus ojos y vio a Benjamín su hermano? La verdad es que la segunda vez él vio algo nuevo. Previó a través del Espíritu de Santidad que Benjamín tendría una parte junto con sus hermanos en Tierra Santa, y más aún, que la Sejiná descansaría en las partes de Benjamín y Yehudá, que el templo estaría en la parte de ellos. Pues, según el tratado talmúdico Yoma, una franja de tierra salía de la porción de Yehudá y entraba en el territorio de Benjamín, y sobre esa franja se construyó el templo. De ahí que Joseph vio que Benjamín estaría unido a ellos más estrechamente que él mismo. Y Joseph se dio prisa, porque su corazón anhelaba hacia su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. En conexión con esto, Rabí Hizquía citó el versículo, el agobio del valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora, que has subido con todos los tuyos a lo más alto de la casa? Isaías 22:1. Este versículo se ha expuesto como refiriéndose al día en que el templo fue incendiado por los enemigos, cuando todos los sacerdotes ayudantes ascendieron a las paredes del templo, teniendo en sus manos las llaves de él, y exclamaron, «Hasta ahora hemos sido tus tesoreros. Ahora llévate de vuelta lo tuyo». El Valle de la Visión es una designación del templo cuando la Sejiná moró en él, y cuando fue la fuente de la cual todos extraían su inspiración profética. Pues, aunque los varios profetas proclamaron sus mensajes en distintas regiones, todos ellos extrajeron su inspiración del templo. De ahí la designación Valle de la Visión. Se ha de señalar que la palabra que significa visión también se interpretó como significando reflejo de todos los matices celestiales. Las palabras, ¿qué te pasa ahora que has subido con todos los tuyos a lo más alto de la casa?, aluden a la Sejiná, que a la destrucción del templo volvió a visitar todos los lugares donde ella había residido anteriormente, y lloró por su habitación y por Israel que había ido al exilio, y por todos los justos y santos que perecieron allí. A esto, el Santo bendito sea le dijo, ¿qué te pasa que has subido totalmente a los terrados? Incluyendo la palabra, totalmente, a la Sejiná junto a todas las legiones y ejércitos que lloraron con ella por la destrucción del templo. La Sejiná respondió con lágrimas, tú que estuviste llena de alboroto, una ciudad tumultuosa, una urbe alegre,
Tu asesinato no es asesinato con la espada, ni muerte en batalla, por eso dije, aparte de mí tu vista, llorará amargamente, Isaías 22:4. Lo que es como decir, dado que mis hijos han ido al exilio, y el santuario está quemado, ¿qué ha quedado para mí? ¿Dónde yo pueda permanecer? Y la respuesta del santo bendito sea, como ya se explicó en otra parte, fue, reprime tu voz del llanto. Obsérvese que desde el tiempo en que el templo fue destruido, no pasó un día sin sus maldiciones, pues mientras el templo existía, Israel efectuaba el servicio divino, ofreciendo ofrendas de holocausto y otras ofrendas, mientras que la Sejiná en el templo revoloteaba sobre ellas. Como una madre se mueve entre sus hijos, y así todos los rostros se encendían, o sea todos los rostros de la Sefirot, y todos encontraban bendición a la vez arriba y aquí abajo. Y no pasaba un día sin sus bendiciones y sus alegrías. Entonces Israel moró en seguridad en su país, y todo el mundo fue aprovisionado merced a él. Pero ahora que el templo está destruido y la Sejiná está en exilio con Israel, no hay un día que no traiga sus maldiciones, y el mundo se encuentra bajo maldición y la tristeza reina en lo alto y abajo. Sin embargo, el santo bendito sea, en tiempo debido levantará a Israel del polvo, e infundirá alegría en el mundo. Así la Escritura dice, aún a ellos los traeré a mi monte santo y los llenaré de gozo en mi casa de oración. Isaías 56:7. Y así como fueron con lágrimas al exilio, como está escrito, lloró con dolor en la noche, y sus lágrimas corren por sus mejillas, de modo que retornarán con lágrimas, como está escrito, vendrán con llanto y con súplicas yo los conduciré. Jeremías 31:9. El Génesis sigue diciendo, tan pronto como la mañana alumbró, fueron despachados los hombres, ellos y sus asnos. Rabí Eleazar dijo, habiendo dicho que los hombres fueron despachados, ¿por qué la Escritura agrega ellos y sus asnos? Lo hace para mostrar que antes no habían tenido motivo para su aprehensión cuando dijeron, y tómanos para siervos, y a nuestros asnos. También hay una referencia al versículo, y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su asno. Génesis 22:3. Fue esa la mañana en que Abraham brilló para los hermanos, para sostenerlos por sus méritos, de modo que fuertes en el mérito de Abraham, ellos se fueron en paz y quedaron libres de enjuiciamiento. Porque en ese momento el rigor del juicio los amenazaba y les hubiera impuesto castigo. Pero no fue así por el mérito de Abraham esa mañana. Rabí Yehudá extrajo la misma lección del versículo, y como la luz de la mañana, cuando sale el sol, la mañana sin nubes, cuando a través del claro resplandor después de la lluvia, el tierno pasto brota de la tierra. Dijo, la luz de la mañana es una alusión a la luz de esa mañana de Abraham. Cuando el sol sale, es una alusión al sol que salió sobre Jacob, como se dice en Génesis 32:32. La mañana sin nubes significa que esa mañana no era muy nublada, sino que brillaba claramente después de la lluvia, que es la lluvia que viene del lado de Isaac, y que es la lluvia que hace brotar al tierno pasto de la tierra. También podemos explicar que la luz que alumbró en esa mañana en que se levantó Abraham, alumbró también cuando el sol salió sobre Jacob, que era la mañana sin nubes, llena de luz y sin oscuridad. Porque tan pronto como la mañana asoma, la severidad ya no tiene más poder alguno, sino que se llena con luz del lado de Abraham. Las palabras, cuando a través del claro brillo después de la lluvia, se refieren a Yosef el justo, que trajo lluvia sobre la tierra, de modo que brotara el pasto y toda otra vegetación. Rabí Simón dijo, observad esto. Tan pronto como la noche tiende sus alas sobre el mundo, numerosos ángeles de castigo y acusadores son soltados sobre el mundo, y toman el gobierno sobre él.
pero tan pronto como asoma el día, ellos desaparecen, retirándose cada uno a su lugar propio. La Escritura dice así: tan pronto como la mañana alumbró. Es decir, en virtud de esa mañana en que Abraham se levantó temprano. Y entonces, los hombres fueron despachados, o sea, los ejecutores de juicio. Y sus asnos, es decir, las legiones que emanan del lado de la impureza, que ya no muestran o ya no tienen poder alguno tan pronto como la aurora asoma. Porque los grados superiores se dividen en derecha e izquierda, en grados de misericordia y de severidad, constituyendo una jerarquía, algunos en el lado de la santidad y otros en el lado de la impureza. Pero donde la mañana de Abraham despierta en el mundo, todos los grados impuros desaparecen, no ejerciendo más poder, porque no pueden existir en el lado derecho, sino que están confinados en el lado izquierdo. El Santo bendito sea, hizo así la noche y el día, para disponer de cada cual para su propio lado. Rabí Hillá disertó sobre el versículo: pero para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo salud en sus alas. Malaquías 3:20. Dijo, en el tiempo apropiado: el Santo bendito sea hará brillar sobre Israel ese sol que recogió aparte en el tiempo de la creación, fuera de la vista de los pecadores, como se dice en las palabras, pero de los malvados es sustraída su luz. Job 38:15. Esta luz, cuando emergió primero, irradió de un confín del mundo al otro. Pero cuando el Santo bendito sea contempló la generación de Enoch, y la generación del diluvio, y la generación de la división de las lenguas, y todos los pecadores del mundo, él la recogió y almacenó. Cuando apareció Jacob y luchó con el capitán de Esab, que golpeó contra el hueco de su muslo de modo que quedó lisiado, la Escritura dice: el sol salió sobre él, es decir, ese mismo sol que había sido recogido y almacenado, para que con sus inherentes propiedades curativas, lo curara de su mal. Así está escrito: y Jacob vino sano y salvo, Shalem. Génesis 33:18. Lo que indica perfecto en cuerpo, dado que volvió a integrarse. Igualmente, el Santo bendito sea, desenvainará en el futuro el sol, y hará que brille sobre Israel, como está dicho: pero para vosotros que teméis mi nombre, saldrá el sol de la justicia. Con lo cual se quiere designar al mismo sol que se levantó sobre Jacob, que por él se integró, curándolo en sus alas, dado que ese sol traerá curación para todos. Pues en el tiempo en que Israel se levantará del polvo, muchos lisiados y muchos ciegos habrá entre ellos. Y así el Santo hará que brille sobre ellos ese sol con curación en sus alas, con lo que serán curados. Entonces el sol irradiará de nuevo de un confín del mundo al otro, trayendo curación para Israel. Pero ese mismo sol consumirá a las naciones idólatras. Respecto de Israel se dice, además, entonces tu luz irrumpirá como la mañana, y tu curación brotará prestamente, y tu justicia irá delante tuyo. La gloria del Eterno será tu retaguardia. Escrito en Isaías 58:8. Volvamos ahora al asunto de Yosef. Encontramos escrito: y a Yosef le nacieron 2 hijos antes de que llegara el año del hambre. Rabí Isaac inició un discurso sobre el versículo: y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como rocío del Eterno, como chaparrones sobre la hierba, cosas que no aguardan al hombre, ni esperan a los hijos de hombres. Miqueas 5:6. Dijo: observad que cada día tan pronto como empieza la jornada, cierto pájaro despierta en un árbol en el jardín del Edén, y llama 3 veces sucesivas, y la ramita en la que está sentado se mantiene derecha, y entonces un heraldo proclama en alta voz, diciendo: la advertencia es para vosotros, oh gobernantes del mundo.
Hay entre vosotros quienes miran sin ver, que están de pie sin saber lo que los sostiene, y no consideran la gloria de su amo. La Torá se halla en presencia de ellos, pero ellos no se ocupan con la Torá. Habría sido mejor para ellos el no haber nacido. ¿Cómo pueden existir sin entendimiento? Desdichados cuando los días del mal se muevan contra ellos y los estirpen del mundo. ¿Qué son los días del mal? No son los días de la vejez, pues para quien tiene hijos y nietos, esos son días buenos. Estos días de mal son los que se indican en el versículo. Recuerda entonces a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos. Eclesiastés 12:1. La referencia esotérica es la siguiente: cuando el Santo bendito sea creó el mundo, lo creó por medio de las letras de la Torá. Se habían presentado ante él todas las letras del alfabeto, hasta que finalmente fue elegida la letra Bet como punto de partida. Más aún, para participar en la creación se presentaron los varios alfabetos, o sea las varias combinaciones del alfabeto, basadas en una serie de permutas que constituyen cada una un alfabeto en su variedad de permutaciones. Pero cuando le tocó el turno a la Tet y a la Res para presentarse juntas, la Tet se negó a ocupar su lugar. Entonces, el Santo bendito sea la reprendió, diciendo: «Oh, Tet, Tet, ¿por qué, habiendo subido, estás poco dispuesta a ocupar tu lugar?» Ella respondió: «Dado que tú me has colocado a la cabeza de Tob», que quiere decir, bien, ¿cómo puedo asociarme con la Res, la inicial de Ra, que significa malo? Entonces, el Santo bendito sea le dijo: «Anda a tu lugar, pues necesitas de la Resh. Porque el hombre a quien estoy por crear, estará compuesto de vosotras dos. Pero tú estarás a su derecha mientras que la otra estará a su izquierda». Entonces las dos ocuparon sus lugares, la una junto a la otra. Pero el Santo bendito sea la separó al crear para cada una días y años especiales, una serie para la derecha y una para la izquierda. Los de la derecha se llaman días de bien, y los de la izquierda días de mal. De ahí las palabras de Salomón: antes de que vengan los días malos, es decir, los días que circundan a un hombre a causa de los pecados que comete. A estos días también se hace referencia con los términos días de hambre y años de hambre, para los respectivos de la izquierda, y días de abundancia y años de abundancia, para los respectivos de la derecha. La lección que se deriva de esto es que el manantial del pacto sagrado no ha de fluir durante los días de hambre y los años de hambre. De ahí que Yosef, el modelo ejemplar de la santidad del pacto, paró su fuente en los años de hambre, y no le permitió traer descendencia al mundo. Esto cuadra a todo hombre durante años de hambre. Rabí Simón dijo: hay una idea profunda aquí. La idea de que si un hombre no cierra su fuente cuando domina el año de hambre, hace que entre un espíritu del otro lado en el niño entonces nacido, y así capacita al lado de la impureza a crecer a expensas del lado de la santidad. De ahí que acerca de quienes no observan tal abstinencia en tal tiempo, está escrito: ellos han obrado traidoramente contra el Eterno, porque han engendrado niños extraños, Oseas 5:7. Pues, si a tales niños se los llama niños extraños, seguramente los padres han obrado traidoramente contra el Eterno. Así, feliz es la parte de Israel santo, que no permite que la impureza ocupe el lugar de la santidad. Y la Escritura nos dice que a Yosef le nacieron 2 hijos antes de llegar el año de hambre, pues desde que el hambre se extendió por el país, él cerró su fuente, de modo de no dar hijos al espíritu impuro y no poner impureza en el lugar de la santidad. Corresponde que un hombre espere que el amo de la santidad venga y establezca su dominio, como está escrito: y yo esperaré al Eterno, que escondió su rostro de la casa de Jacob, y lo aguardé. Isaías 8:17.
Felices los justos que conocen los caminos del Santo bendito sea, y guardan los preceptos de la Torá y los siguen. De ellos está escrito, porque los caminos del Eterno son rectos, y los justos andan por ellos. Pero los transgresores tropiezan en ellos, Oseas 19:10. Y también, pero vosotros que adheristeis al Eterno vuestro Dios, vivís cada uno de vosotros en este día. Deuteronomio 4:4. Así el Santo bendito sea instó a los hijos de Israel a santificarse, diciéndoles, vosotros seréis santos, porque yo el Eterno vuestro Dios soy santo. Levítico 19:2. El término Aní, que significa yo, significa aquí el reino del cielo. Enfrentándolo está el reino de la idolatría, al que se llama otro, que es la palabra hebrea, ajer, respecto del cual está escrito, pues no te inclinarás ante otro Dios, porque el Eterno cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Aní es soberano sobre este mundo y del mundo por venir. De él depende todo ser, mientras que el otro, ajer, el lado de la impureza, el otro lado, solo tiene gobierno en este mundo, y de ninguna manera en el otro mundo. De ahí que quien adhiere a ese Aní, tiene una parte de este mundo y en el mundo por venir. Pero aquel que adhiere a ese ajer, perece de este mundo y no tiene parte en el mundo por venir. En cambio, tiene una parte en el mundo de la impureza, pues ese otro reino, el reino de la idolatría, posee innumerables emisarios a través de los cuales ejerce dominio sobre este mundo. De ahí que el otro Eliseo, conocido con el nombre Ajer, hijo de Abubá, que llegó a la herejía por especulaciones en filosofía griega y que bajó y adhirió a ese grado, fue excluido del mundo futuro y no se le permitió arrepentirse. De ahí su nombre Ajer. Por eso cuadra que el hombre se mantenga alejado del lado de la impureza, de modo que reciba este mundo y el mundo por venir. Hay así dos lados, uno de bendición, el otro de maldición. El uno de abundancia, el otro de hambre, cada uno opuesto al otro. De ahí que en épocas de hambre el hombre no ha de traer hijos al mundo, pues esto importaría dar los hijos a otro Dios, como ya se explicó. Feliz es el hombre que cuidadosamente anda por el camino de la verdad, y tiende constantemente a su amo, en armonía con lo que está escrito, y a él tenderás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. Donde el término jurar, el cual se dice, tisabeá, se refiere al misterio de la fe en los 7 grados superiores con sus correspondientes grados abajo, pues la palabra tisabeá es afín a la palabra shiva, que significa 7. Un día estaban caminando juntos Rabí Hillá y Rabí Yosí, y vieron la imagen de un hombre que llevaba un talit, pero debajo de él estaba armado, pues así lo vieron. Rabí Hillá dijo, este hombre es o extremadamente piadoso o un peligroso hipócrita. Rabí Yosí contestó, nuestros santificados maestros han dicho, juzgad a todo hombre en un sentido favorable. Además, se nos enseñó que cuando un hombre sale de viaje, ha de prepararse para 3 cosas, para hacer regalos, para luchar y para orar. Y bien, este hombre lleva un talit, que muestra que está pronto para la plegaria. Y lleva armas, de modo que está preparado para luchar. En cuanto a la tercera cosa, no necesitamos averiguarla. Cuando el hombre se acercó a ellos, lo saludaron, pero él no contestó. Rabí Hillá observó, ahora vemos que carece de una de las cosas de que debió haberse provisto. No se preparó para hacer obsequios, entre los cuales se incluye el saludo de paz. Rabí Yosí respondió, puede ser que esté absorbido en la plegaria, o que repita sus estudios para no olvidarlos. Entonces todos caminaron juntos por un tiempo sin que el hombre les hablara una palabra.
Rabí Hillá y Rabí Yosí a la larga se apartaron de él y comenzaron a discurrir sobre puntos de la Torá. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de ello, se les acercó y les ofreció el saludo. También les dijo: ¿qué habéis pensado de mí cuando me saludasteis y yo no respondí? Rabí Yosí dijo: yo pensé que estabas entregado a la plegaria, o tal vez meditando sobre tus estudios. El hombre respondió: que el Todopoderoso te juzgue favorablemente como me juzgaste favorablemente a mí. Explicaré por qué actué como lo hice. Un día estaba yo caminando por la ruta y encontré a un hombre a quien saludé. Ocurría que él era un bandido y cayó sobre mí y me molestó. Y si yo no hubiera resistido vigorosamente habría sufrido daño no pequeño. Desde ese día di un voto de no saludar primero a nadie, salvo a un hombre justo, a menos que se trate de alguien que ya conozca, por temor de que me ataque y me venza. Ahora bien, que está prohibido saludar a un pecador lo sabemos del versículo: no hay paz, dice el Eterno. Con relación al malvado, Isaías 48:22. Y bien, cuando yo os vi y me saludasteis, entré en sospechas porque no advertí en vosotros ningún signo de religión, y además, yo estaba recordando mis estudios. Pero ahora que veo que sois hombres justos, tengo allanado para mí el camino. Entonces el hombre empezó a discurrir sobre el versículo, un salmo de Asaf. Seguramente el Eterno es bueno para con Israel, como para con los puros de corazón. Salmo 73:1. Observad que el Santo bendito sea, hizo una derecha y una izquierda para el gobierno del mundo. La una se llama bien, la otra mal. Y él hizo al hombre para que fuese una combinación de los dos. Entonces, el mal, que es idéntico con la izquierda, abarca las naciones idólatras, y fue puesto del lado de ellas, porque ellas no son circuncisas del corazón ni son circuncisas de la carne, de modo que se contaminan con ella. Pero de Israel está escrito: seguramente el Eterno es bueno para con Israel. No ciertamente para con todos los israelitas, sino solamente para con aquellos que no se han contaminado con ese mal, solamente para con quienes son puros de corazón. Seguramente el Eterno es bueno para con Israel, para que los israelitas puedan adherir a él, y con eso Israel adhiere al misterio sublime, al misterio de la fe, para unirse perfectamente con Hashem. Rabí Yosí dijo entonces: felices nosotros que no hemos sospechado de ti falsamente, viendo que fue el Santo bendito sea, quien te envió a nosotros. Rabí Yosí dijo además: porque él es bueno para con Israel, tiene Israel parte en este mundo y en el mundo por venir, y está destinado a ver ojo a ojo la gloriosa visión, como está escrito: porque ellos verán ojo a ojo al Eterno volviendo a Sión. Bendito sea el Eterno por siempre. Amén y amén.